Soy el Dr. Edward Calder, astrofísico. Aislado en un observatorio remoto de Chile, he pasado los últimos años dedicado a lo que muchos considerarían un oficio sin emoción: vigilar puntos de luz. Mis herramientas son frías: gráficas, fórmulas, simulaciones orbitales. Mi compañía es mínima: un puñado de técnicos en Santiago que rara vez responden a tiempo, y la soledad metálica de las antenas que crujen con cada ráfaga de aire. Podría parecer una vida anodina, pero yo siempre la amé porque me ofrecía lo que el mundo rara vez concede: certeza. En las estrellas no hay mentiras, solo matemáticas. Hasta el 1 de julio de 2025. Ese día todo cambió. Recibí la alerta en la consola poco antes del amanecer. Una detección en bruto del sistema Atlas, el mismo que nos había dado más de una sorpresa en la última década. Los astrónomos se agitaron como niños frente a un juguete nuevo, un objeto interestelar. El tercero jamás identificado. El primero había sido Oumuamua en 2017, aquel extraño proyectil que nos dejó más preguntas que respuestas. Después, Borisov, un cometa más convencional aunque igualmente extraño. Y ahora este, TRES y Atlas. Los periódicos se llenaron de titulares: el visitante más antiguo de la galaxia, un fósil de 7.000 millones de años. Yo también debería haberme emocionado. Pero no fue alegría lo que sentí. Fue incomodidad. Algo en la órbita no encajaba. Mientras la prensa celebraba, abrí los datos preliminares y comencé a trazar la curva de trayectoria. La órbita no solo era hiperbólica, lo cual ya confirmaba su origen interestelar, sino que parecía deslizarse con una precisión demasiado elegante por el plano planetario. Lo seguí durante horas, observando cómo rozaba matemáticamente las esferas de influencia de Venus, Marte, Júpiter. Era imposible que fuera casual. Lo comprobé 3 veces, luego 5, luego 10. Introduje los márgenes de error, los sesgos de medición, los inevitables ruidos de cualquier registro astronómico. Nada cambió la conclusión. La probabilidad de esa alineación era absurdamente baja, 5 milésimas de un 1%. Dicho de otro modo, era estadísticamente imposible que una roca al azar hubiese elegido ese camino. Envié mis cálculos a un colega en la Universidad de Harvard, un contacto con el que mantenía correspondencia desde mis tiempos de postdoctorado. Me respondió con cortesía, pero con descendencia: Edward, no te dejes arrastrar por la paranoia. El espacio es vasto. Rarezas ocurren. Le respondí con números, con gráficas, con la evidencia fría y matemática que tanto amamos los científicos. Su segunda respuesta fue aún más cortante: quizá deberías descansar. Llevas demasiado tiempo solo. Ese fue el comienzo del aislamiento. No físico, sino intelectual. El resto de la comunidad científica abrazó la narrativa más cómoda: es un cometa viejo, un visitante curioso, un fósil estelar que nos ofrece información única. Nadie quiso ver lo que yo veía: la perfección antinatural de su rumbo. Los días siguientes fueron un desfile de entrevistas, titulares, entusiasmos. La NASA lo llamó un hallazgo histórico. La Agencia Espacial Europea habló de una oportunidad única para estudiar los orígenes del sistema solar. El público se entusiasmó como lo hace con un eclipse o una superluna. Miles de fotos circulaban, montajes de un punto luminoso que ni siquiera distinguían en el cielo. La humanidad celebraba la llegada de un trozo de hielo milenario. Yo, en cambio, pasaba las noches con los ojos hundidos en la pantalla, persiguiendo una verdad incómoda: TRES y Atlas no viajaba a ciegas. Lo que más me inquietaba no era solo la trayectoria. Había algo en la manera en que el objeto respiraba que me resultaba antinatural. El James Webb lo había captado antes de que siquiera se acercara lo suficiente para ser visible en telescopios ópticos comunes, un coma que se activaba demasiado pronto. A 6 unidades astronómicas del Sol, TRES y Atlas ya estaba exhalando dióxido de carbono. Era como si la helada roca hubiese despertado mucho antes de lo debido. Los cometas normales necesitan acercarse lo suficiente para que el hielo empiece a sublimar y se genere esa cola luminosa que tanto fascina al público. Pero este no. Este escupía veneno desde las profundidades frías, como si hubiera sido diseñado para anunciar su presencia mucho antes de llegar. Escribí un informe. Citaba las proporciones anómalas: 8 veces más dióxido de carbono que agua. Lo remití a colegas en España, en Alemania,
incluso a un viejo profesor de mi doctorado en Estados Unidos. La respuesta fue siempre la misma. Edward, el universo es más diverso de lo que imaginamos. ¿Y la probabilidad de que 3 objetos interestelares lleguen en apenas 8 años? Repliqué en un correo. ¿Y que el tercero, trace un camino tan preciso por nuestro sistema? Silencio. Luego respuestas vagas, evasivas, como si nadie quisiera enfrentarse al peso de la estadística. La comunidad se refugiaba en lo cómodo. Es coincidencia. Pero yo llevaba semanas viendo cómo la línea orbital se ajustaba milimétricamente, como si TRES y Atlas corrigiera su rumbo. No era un error de cálculo. Lo confirmé decenas de veces con modelos distintos. Cada simulación apuntaba a lo mismo. Se estaba acercando a nosotros con intencionalidad. El problema era que decirlo en voz alta me convertía en un lunático. Una madrugada, durante una teleconferencia improvisada, un colega de la agencia europea me lo dijo con todas sus letras. Edward, ¿te das cuenta de lo que estás sugiriendo? Sí, respondí, sin dudar. Estoy sugiriendo que este objeto no es simplemente un cometa. Entonces deberías saber que eso es dinamita para tu carrera. ¿Quieres que te encasillen como otro Avi Loeb? Prefiero perder mi carrera a perder la cordura fingiendo que no veo lo evidente. Se hizo un silencio incómodo en la sala virtual. Nadie más habló. La pantalla se llenó de caras apagadas, ojos que miraban hacia otro lado, y luego uno a uno fueron abandonando la reunión. Me quedé solo frente a mi cámara, con la certeza de que acababa de cavar mi tumba académica. Pero no podía detenerme. Cuanto más se acercaba, más claro lo veía. Las interferencias electromagnéticas aumentaban sin explicación, los satélites de comunicaciones registraban perturbaciones extrañas que nadie sabía justificar, y en mis instrumentos los picos eran cada vez más violentos. No eran tormentas solares. No eran fallos técnicos. Era algo que venía del objeto. Comencé a llevar un diario personal de datos, pero también de impresiones. Sabía que pronto mis informes dejarían de circular entre colegas y acabarían en carpetas olvidadas, si es que no los bloqueaban directamente. Así que opté por documentarlo todo para mí, en papel, con la obstinación de un hombre que sabe que lo van a llamar loco. Escribí: TRES y Atlas no está viajando. Está buscando. Y ya nos ha encontrado. Desde ese instante comprendí que mi soledad no era un accidente, era una condena. Yo era el único dispuesto a mirar de frente lo imposible. El único que se atrevía a nombrarlo. La primera señal de que algo estaba ocurriendo fuera de los cálculos llegó de forma trivial, casi ridícula. Una noche de agosto, el generador del observatorio se detuvo sin motivo. No había tormenta, no había sobrecarga. Simplemente dejó de funcionar, como si la electricidad se hubiera agotado de golpe en toda la instalación. Revisé los cuadros eléctricos, reinicié manualmente, y la energía regresó con un zumbido extraño, como si los transformadores vibraran más de la cuenta. Aquella misma semana, recibí informes de fallas en redes eléctricas de distintas partes del mundo. Pequeños apagones, desconexiones breves de satélites, irregularidades en el campo electromagnético terrestre. Nadie encontraba explicación convincente. Todos lo atribuían al azar, a ruido cósmico. Pero yo lo sabía. TRES y Atlas estaba emitiendo algo. No era luz, no era calor. Era otra cosa, un pulso sordo que parecía atravesarlo todo. Los primeros síntomas en la gente no tardaron en llegar. Comenzaron como rumores dispersos en foros y periódicos locales, conductores que afirmaban haber perdido la noción del tiempo en mitad de la carretera, familias enteras que despertaban en mitad de la noche murmurando la misma palabra incomprensible, pilotos que declaraban haber escuchado un zumbido metálico en la radio incluso con el transmisor apagado. En una videollamada con un colega en Santiago, intenté abordarlo. ¿Has leído los reportes de interferencias? Pregant. Sí, claro, pero son coincidencias, respondió, con cansancio en la voz. Coincidencias? Familias enteras murmurando la misma palabra mientras el campo magnético registra picos anómalos. ¿De verdad vas a llamarlo coincidencia? Edward hizo una pausa larga, incómoda. No puedo seguir esta conversación. No ahora. La pantalla se oscureció segundos después. No volvió a contestar mis mensajes. Mientras tanto, las gráficas de mis instrumentos se desbordaban.
Líneas que deberían haber sido suaves picos de ruido aparecían ahora como ondas perfectamente moduladas, como si alguien estuviera usando la Tierra misma como antena. Una modulación que se repetía a intervalos regulares, demasiado regulares. Yo la escuchaba a través de mis auriculares de monitoreo, un zumbido grave, hipnótico, que parecía retumbar directamente en el cráneo. No podía permitir que me atrapara. Sabía que, tarde o temprano, el pulso llegaría con más fuerza y yo también caería. Fue entonces cuando recordé un prototipo en el que había trabajado años atrás, un casco experimental con blindaje electromagnético, diseñado para aislar al cerebro de interferencias de baja frecuencia. En su momento había sido poco más que un capricho teórico, un ejercicio para congresos. Ahora se convirtió en mi única esperanza. Pasé noches enteras soldando, ajustando bobinas, calibrando láminas de Faraday con mis propias manos. Cada chispa del soldador era un recordatorio. Si me equivocaba, si el casco fallaba, perdería lo único que aún me distinguía de los demás, mi conciencia. La presión se hizo insoportable cuando empezaron los episodios masivos. Ciudades enteras se quedaban quietas durante minutos, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Miles de cámaras de seguridad lo registraron, multitudes inmóviles, con los ojos abiertos, respirando al unísono, murmurando en coros sin sentido. El trance será total. Y después, como si nada, volvían a sus rutinas. Nadie recordaba nada. Excepto yo. Yo lo vi todo desde mi observatorio, protegido bajo el casco que vibraba con cada pulso. Yo supe lo que los demás no podían. La humanidad ya no era dueña de sí misma. Las noches dejaron de tener sentido. El reloj biológico de la humanidad se quebró cuando los trances se volvieron rutinarios. No importaba la hora ni el lugar. De repente, todos quedaban inmóviles, como marionetas cortadas del hilo, y se sumergían en esa especie de sueño despierto. Yo lo observaba a través de transmisiones en directo, noticiarios, cámaras de tráfico. Millones de personas de pie, con los ojos fijos, repitiendo las mismas cadencias. Un murmullo coral que no dependía de idioma ni de cultura. Campesinos en Asia, oficinistas en Nueva York, pescadores en el Mediterráneo, todos entonando la misma secuencia rítmica. Yo lo escuchaba desde mis instrumentos como una vibración grave, un compás que latía dentro del cráneo. Si me quitaba el casco, el sonido se intensificaba hasta rozar la locura, una presión viscosa en las sienes, como si mi propia mente quisiera abandonarme. El casco, aunque rudimentario, era lo único que me mantenía fuera de aquel océano de voces. Los gobiernos no tardaron en reaccionar. Primero hubo comunicados de calma, fluctuaciones atmosféricas, fenómenos psicosomáticos masivos, sugestión colectiva. Después, silencio. Como si hubiesen comprendido que no servía de nada explicar lo inexplicable. El pánico no llegó porque nadie recordaba lo que había pasado. Tras cada trance, la gente volvía a moverse, a trabajar, a sonreír, convencida de que solo había tenido un lapsus. El mundo siguió girando como si nada. Solo yo, y quizá algún otro desgraciado aislado, sabía la magnitud del desastre. En mis noches de insomnio, con el casco vibrando en la cabeza, empecé a registrar patrones. El pulso de Tres y Atlas no era aleatorio, era un lenguaje. Una modulación perfectamente diseñada para resonar con nuestras conexiones neuronales. Cada cerebro humano era un receptor, y el cometa era la antena transmisora. No se trataba de sueños, sino de un protocolo de enlace. Estábamos siendo sincronizados, afinados como cuerdas en una misma frecuencia. En uno de los trances más largos, casi 30 minutos de duración, logré captar fragmentos del murmullo a través de grabaciones externas. No eran simples balbuceos, eran números primos, secuencias lógicas, estructuras matemáticas repetidas con una exactitud inhumana. Una sinfonía que se servía de millones de gargantas humanas para manifestarse en la Tierra. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero peligro no era el trance en sí, sino lo que vendría después. Si aquello estaba configurando nuestra especie, si estaba modulando nuestras mentes a través del pulso electromagnético, lo siguiente sería una orden. Una instrucción. Y nadie, salvo yo, podría resistirse. El día del perihelio llegó envuelto en un silencio aterrador. Todos los ojos del mundo estaban puestos en el cielo, en esa luz que parecía apenas un cometa más. Los noticiarios transmitían en directo, la gente aplaudía en plazas y azoteas,
convencidos de que presenciaban historia. Yo, en cambio, sabía que la historia que estaban celebrando no era la suya. Era la de otra cosa. Cuando el objeto alcanzó su punto más cercano al Sol, no se desintegró como muchos predecían. No explotó ni se fragmentó. Se abrió. No encuentro otra palabra. Sus capas exteriores se desplegaron como pétalos que se habían contenido durante miles de millones de años. De su interior emergió una nube invisible, intangible a simple vista, pero registrada por cada instrumento en la Tierra, una ola de radiación baja frecuencia que se extendió como un suspiro a través del sistema solar. Yo lo sentí en mis huesos incluso con el casco puesto. Era como un segundo latido dentro del pecho, una vibración que no me pertenecía. Afuera, el mundo entero cayó al unísono en un trance absoluto, el más profundo hasta entonces. Las cámaras mostraban multitudes de rodillas, los ojos en blanco, murmurando al mismo compás. Y después, el silencio. Cuando despertaron, sonrieron, se abrazaron. Celebraron. Dijeron que el cometa había pasado de largo, que todo estaba bien. Pero yo lo sabía. Nada estaba bien. Yo había visto la apertura. Yo había escuchado el pulso. Y comprendí, con el estómago helado, que la humanidad ya no era la misma especie que se había acostado la noche anterior. El mundo celebró el paso de Tres y Atlas como si nada hubiera ocurrido. Los periódicos se llenaron de portadas brillantes. El visitante interestelar continúa su viaje. Una reliquia de 7.000 millones de años roza nuestro sistema solar. Había aplausos, brindis, sonrisas. En Santiago la gente se reunió en plazas para mirar al cielo. En Nueva York se organizaron proyecciones públicas. En Madrid se improvisaron charlas al aire libre. El cometa, decían, había pasado de largo y nos había dejado intactos. Yo los observaba con el estómago helado. No habían visto lo que yo vi. No recordaban nada. Las cámaras mostraban familias abrazadas, niños jugando, ancianos llorando de emoción. Todos convencidos de que habían presenciado un evento único e inofensivo. Pero detrás de cada gesto yo percibía otra cosa. Una sincronía enfermiza, un ritmo oculto en las miradas, en los movimientos. Era como si la humanidad entera hubiera ensayado una coreografía invisible. En mi laboratorio revisé los registros una y otra vez. Las gráficas mostraban el pulso con claridad, ondas moduladas con precisión quirúrgica, imposibles de atribuir a un fenómeno natural. Cada cerebro humano había sido forzado a resonar al unísono. Yo lo sabía porque había escuchado el eco desde dentro de mi casco, un eco que aún me vibra en los huesos cuando cierro los ojos. El silencio de la comunidad científica fue sepulcral. Ningún colega volvió a responder mis mensajes. Los informes sobre apagones, interferencias y trances desaparecieron de las bases de datos públicas. Los servidores de las agencias espaciales devolvían error cuando intentaba acceder a archivos que, semanas antes, estaban disponibles. Era como si alguien, o algo, hubiera limpiado cuidadosamente cualquier rastro de lo sucedido. Pero lo peor no era la censura. Lo peor era la aceptación. Una semana después del perihelio, comenzaron a aparecer testimonios inquietantes. No en las noticias oficiales, sino en rincones oscuros de Internet. Personas que aseguraban haber sentido voces en sus cabezas, no como alucinaciones, sino como pensamientos insertados con suavidad. Otros hablaban de sueños compartidos con desconocidos, de frases exactas repetidas en idiomas distintos, de símbolos trazados compulsivamente en cuadernos. Y, sin embargo, ninguno de ellos parecía alarmado. Hablaban de esas experiencias con serenidad, como si hubieran aceptado de forma natural que ya no estaban solos en su mente. Yo lo vi con mis propios ojos en el pueblo más cercano al observatorio. Fui en busca de provisiones y encontré a la gente sonriente, tranquila, demasiado tranquila. La dueña de la tienda me miró fijo a los ojos y me dijo: «Dr. Calder, ya no hay por qué preocuparse. Todo está bien». No había forma de que supiera quién era yo. Nunca le había dicho mi nombre. Comprendí que el enlace no solo se había consumado, sino que ya estaba actuando a través de nosotros. Una red de conciencias entrelazadas, manipulada por un eco que nació fuera de nuestro sistema solar. Yo era el único que lo recordaba, el único que se resistía. El último ser humano que aún podía afirmar con certeza: lo que pasó aquella noche no fue natural. Han pasado semanas desde el perihelio. El mundo sigue girando como si nada hubiera ocurrido.
La bolsa sube, los gobiernos celebran sus farsas habituales, los niños vuelven a la escuela. La humanidad sonríe, respira, trabaja, pero yo sé que ya no es la misma. Las noticias hablan de una visita estelar que nos unió como especie. Y tienen razón, pero no como creen. Estamos unidos, sí, pero no por la esperanza ni por la ciencia. Estamos unidos por algo que vino de fuera. Algo que ahora habita en cada uno de nosotros, latiendo como un segundo corazón. Yo lo percibo en los detalles, en la manera en que los desconocidos me devuelven la mirada con idéntica sonrisa, en la sincronía absurda de multitudes que cruzan una calle como si obedecieran al mismo director invisible, en las palabras que la gente repite sin darse cuenta, frases exactas que escuché en el murmullo coral durante los trances. El enlace es total. Ya no somos individuos. Somos piezas de un organismo mayor, un enjambre inconsciente que obedece a un eco nacido en las entrañas de Tres y Atlas. Y yo soy el único que recuerda cómo era ser humano. El único que aún piensa con voz propia. El casco que construí fue mi salvación y mi condena. Me protegió del trance, sí, pero me dejó aislado en un planeta donde todos los demás han dejado de ser lo que eran. A veces me pregunto cuánto tiempo más podré resistir. ¿Cuánto tiempo antes de que el pulso atraviese incluso mis defensas? ¿Cuánto tiempo antes de que yo también me sumerja en ese mar de voces y me pierda en él? Quizá este sea mi último registro. Quizá, cuando alguien lo lea o lo escuche, ya no quede nada de mí. He decidido aceptar una verdad amarga. El enemigo no está afuera, viajando entre estrellas. El enemigo ya está dentro. En cada respiración, en cada pensamiento compartido, en cada sonrisa idéntica. Y nadie, salvo yo, parece notarlo. Me aterra pensar en lo que vendrá. En la orden que un día llegará, clara y simple, y que nadie será capaz de desobedecer. Una orden que no tendrá discusión ni resistencia, porque no habrá voces independientes que se alcen en contra. Solo quedará obedecer. Yo no soy optimista. He pasado noches enteras convencido de que la especie humana terminó el día que Tres y Atlas se abrió ante nosotros. Lo que camina ahora sobre la Tierra parece humano, pero ya no lo es. No sé cuánto tiempo me queda, ni si mi memoria logrará resistir intacta. Pero quiero dejar constancia, aunque nadie lo crea, aunque este testimonio acabe sepultado en polvo. Porque todavía soy Edward Calder. Todavía soy humano. Y hasta entonces, se despide el Dr. Edward Calder. El último humano libre.